Bueno, pues estamos con los atributos de Dios, ¿verdad, hermanos? Estamos conociendo cómo es nuestro Dios. Y qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor nos permita poder conocer de su persona. Entonces, vamos a hacer un breve resumen de los atributos que ya hemos visto, de los atributos de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Ok? El día de hoy, hermanos, vamos a conocer sobre la omnipotencia de Dios. ¿Ok? Y vamos a ver un poquito sobre lo que hemos visto de los atributos que ya nos han mencionado. Bueno, perdón por el paréntesis, nuestro pastor ahorita no está porque tuvo una boda fuera del estado de Aguascalientes y por eso es que también muchos de nuestros hermanos no están aquí, pero bueno, con la ayuda del Señor, aquí estamos, hermanos. Y bueno, el pastor ya nos había hablado de algunos atributos, nos había hablado de la seidad de Dios, ¿verdad? Que Dios no depende de ninguna otra causa que no sea Él mismo para su existencia, realización o fin, y tiene dentro de sí su propia razón de existencia. También vimos la espiritualidad de Dios, que Dios es un ser espiritual, que no tiene un cuerpo físico. De ahí que Dios sea inmaterial, que sea invisible e infinito, hermanos. También vimos la soberanía de Dios, que es el derecho de Dios de gobernar y presidir todas las cosas. La santidad de Dios, que Dios es el más santo de todo lo que es santo. 3 veces santo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Vimos también la omnipresencia de Dios, que Dios está en todos lados al mismo tiempo. Él puede estar en todos lados al mismo tiempo. También conocimos sobre la omnisciencia de Dios, que quiere decir que Dios todo lo conoce, que Dios todo lo sabe. Y hoy vamos a comenzar con la omnipotencia, que significa que Dios es todopoderoso. Dios es omnipotente, hermanos. Sabemos que cada atributo de Dios es un rayo de luz del cielo, revelando la asombrosa grandeza de quién es nuestro Dios. Qué gran asombro debería ser este para nosotros en nuestras oraciones, de que no hay nada que sea imposible para Dios, hermanos. Traigamos nuestras peticiones y pongámoslas ante el trono de gracia, porque Él es poderoso, sabio y amoroso. Dios posee todo el poder. Esto significa que aún el diminuto poder que tú y yo tenemos en una naturaleza temporal nos ha sido delegado por Dios. No es de nosotros. Dios ni siquiera tiene que quitarnos la vida, simplemente deja de darla. Piensa en esto incluso en lo que se refiere a Satanás. Qué poco poder tiene él, y hasta ese poder viene de Dios. Martín Lutero dijo: el diablo es el instrumento de Dios para llevar a cabo los propósitos de Dios. Amén. Y bueno, aquí como lo vemos en la diapositiva, Dios es todopoderoso, hermanos. Uno de sus nombres en el Antiguo Testamento dice El Shaddai. Él significa Dios. Shaddai, todopoderoso. Su mismo nombre nos revela este atributo, esta cualidad de carácter de Dios, de que Él es el Dios todopoderoso, el poseedor de toda fuerza. El poder que nos pertenece a nosotros, sus criaturas, es simplemente un préstamo de Él, porque todo el poder es de Dios. Amén. Como lo hemos visto, el escritor Tozer escribe, él escribió, como saben algunos, el libro de los atributos de Dios. Él dijo: dado que Dios tiene a su disposición todo el poder del universo, el Señor Dios omnipotente puede hacer cualquier cosa tan fácilmente como puede hacer cualquier otra cosa al mismo tiempo. Todos sus actos se realizan sin esfuerzo.
No gasta energía que deba ser repuesta. Su autosuficiencia hace que no sea necesario que él mire fuera de sí mismo en busca de una renovación de fuerzas. Todo el poder requerido para hacer todo lo que él quiere reside en él en plenitud, no disminuido. Qué gran Dios tenemos, ¿verdad, hermanos? Gloria sea a él. Mientras consideramos ahora el poder de Dios, quiero darles 5 categorías para los que quieran y gusten anotar, con las que pensaremos sobre la omnipotencia de Dios. Vamos a comenzar con la primera. Dice, el 1 tiene un poder infinito, o sea, ilimitado. Él es todopoderoso. Por lo tanto, puede hacer todo lo que le plazca, cada deseo. Él tiene un poder ilimitado para llevarlo a cabo. Mientras hablamos sobre esto, vamos a pensar sobre su poder en la creación, hermanos. ¿Qué les parece? Los que traigan Biblia pueden buscarlos si gustan anotarlos, porque sí vamos a ver muchas citas. En el Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Solamente por su palabra, hermanos. Él lo dijo y fue hecho. Y se fijan cómo dice aquí que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y fíjense, y todo el ejército de ellos. O sea que ahí hay ejércitos, hermanos. Fíjense qué sorprendente. Vamos a considerar el tamaño del universo, hermanos. Para los que les gusta hacer cuentas, dice que las dimensiones del universo son asombrosas. Los científicos nos dicen que se necesitarían 500,000 millones de años para recorrer su perímetro viajando a la velocidad de la luz. Sabemos que la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Esto es más de 1,000 millones de kilómetros por hora. Yo creo que ni siquiera ahora nuestra mente nos puede dar para imaginarnos, o sea, todo eso. Si cuando vemos el mar se nos hace inmenso, imagínense, hermanos, ver el universo, o sea, ¿cómo? O sea, no podemos entender tanto, ¿verdad? Dice que el Sol tiene un diámetro de 864,000 millas y puede contener más, fíjense nada más, hermanos, más de 1,000,000 de planetas del tamaño de la Tierra. Fíjense lo que el Señor ha creado. Una estrella tiene un diámetro de 100 millones de millas, más grande que la órbita de la Tierra alrededor del Sol. La luz solar, la luz que recibimos, hermanos, del Sol, tarda unos 8 minutos y medio en llegar a la Tierra, viajando a la velocidad de la luz. Wow. Sin embargo, esa misma luz tardaría más de 4 años en alcanzar el Sol más cercano, es decir, a unos 24 billones de millas de la Tierra. Todo esto es solo un testimonio del asombroso poder de Dios en la creación. Nada de lo que traigamos ante su trono de gracia es difícil de hacer para Dios. ¿Quién lo cree así, hermanos? ¿Algo es difícil para el Señor, hermanos? Nada, ¿verdad? Él lo ha dicho todo a la existencia por el mero soplo de su palabra. Tiene un poder infinito. Él hace todo sin esfuerzo, simplemente por el aliento de su boca. Y lo dice en Jeremías 32:27, si gustan buscarlo o anotarlo. Dice, he aquí, yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No, ¿verdad, hermanos? Dios, si puedes hacer esto, ¿cuáles son las necesidades de mi pequeña vida? A veces nos preguntamos esto, ¿verdad? Si, Señor, o sea, debemos de comprender esto. Si tú pudiste hacer todo, tú haces todo, ¿por qué a veces me aflijo por los problemitas, ¿verdad?, que tengo en mi diminuta vida? ¿Dios es suficiente? ¿Es Dios capaz? ¿Tiene poder? Claro que sí, hermanos.
Al ver todo, los cielos y la tierra, nos damos cuenta que nada es imposible para Dios. Vemos también otra cita en Mateo 19:26, dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo, no algunas cosas, hermanos, dice, todo es posible. El contexto de este versículo es sobre lo difícil que es para un rico entrar en el reino de los cielos. Es imposible por sus esfuerzos y por su fuerza. Es imposible que un pobre hombre se salve por sus propios esfuerzos y por su propia fuerza. Pero con Dios nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Él puede salvar al primero de los pecadores, hermanos. Si recordamos en este versículo fue cuando se le acercó un joven, ¿verdad? Y le dijo que él había cumplido con todos los mandamientos. Y entonces el Señor le dijo, bueno, entonces vende todo lo que tienes y así cumplirás, ¿verdad? ¿Y qué dijo el joven? Se hizo para atrás, ¿verdad? Se asustó y dijo, ay, creo que no voy a poder. Entonces, por eso dijo el Señor, ¿verdad? Que para él era imposible, para este hombre, pero para Dios todo es posible. Él puede romper el corazón más duro, hermanos. Así vean ustedes una persona que ustedes digan, ay, no, es que no sabes cómo es esta persona, no tolera escuchar la palabra, no acepta ni siquiera vernos. Pues ¿saben qué? El Señor puede quebrantar su corazón, hermanos. Él puede hacer que los ojos ciegos vean la verdad. Puede hacer que los oídos sordos escuchen la llamada del buen pastor para que venga a Él. No hay nada más allá de los brazos extendidos de Dios para salvar. Por esto deberíamos de estar alentados mientras oramos para que nuestros seres queridos vengan a la fe en Cristo. No perdamos el ánimo, hermanos, sigamos orando porque el Señor también tiene sus tiempos. Nuestros tiempos, recordemos que no son los tiempos del Señor. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Él no se equivoca. Nosotros sí, hermanos, Él no. Nadie es difícil de salvar para Dios, hermanos. Y por esto debemos orar por nuestros seres queridos que están perdidos. ¿Quién lo cree así, hermanos? De hecho, déjenme les platico rápidamente un testimonio. Bueno, la familia, la mayor parte de la familia de mi esposo, ellos no son creyentes. Y pues ya tenemos más de 25 años orando por ellos. Mi suegra falleció hace 2 años y medio ya, precisamente hace 2 años y medio. Y pues la verdad es que sí, mi esposo sí estaba preocupado. Él decía, pues yo no sé si realmente sí hizo su decisión o no, porque la verdad es que ella estaba con muerte cerebral, hermanos. Entonces, pues no sabíamos, ¿verdad? No nos podía decir, sí, acepté a Cristo, no lo acepté. Ella lo escuchó, porque muchas veces le hablamos de Cristo, pero la verdad es que sí había preocupación en mi esposo. El último día que ya les dijeron a su familia y a ellos que se acercaran con su mamá para despedirse, se juntaron todos, eran los que pudieron entrar ahí con ella. Y entonces la enfermera, hubo un momento en que la enfermera les dijo, hablen, díganle algo, es que ella no se puede ir, ella está esperando algo, díganle algo, por favor. A ver, los hombres, sus hijos, mujeres, hijas, díganle algo. Ahí estaba también una sobrina de mi esposo, que igualmente, pues no es creyente, hermanos, pero ellos como saben, ¿verdad? Que el Señor y la palabra de Dios es poderosa. Y entonces ella le dijo, tío, háblale tú, tío, dile algo de la palabra, menciónale algo, ora por ella, no sé, porque ella está desesperada, nos decía la enfermera, es que ella no se puede ir, ella está esperando algo. A mi esposo lo primero que se le vino a la mente fue el Salmo 23, hermanos, que muchos conocemos. Y pues él empezó a recitarlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermanos, en ese momento, cuando él menciona el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, ella falleció. O sea, eso nos quiso decir que ella había entregado su vida al Señor, hermanos. Entonces, ¿qué podemos ver? Que el Señor es todopoderoso, hermanos. Él es fiel y Él tiene sus tiempos, sus métodos, porque también hay gente que, por más que estemos ahí y no entiende, ¿verdad? Pero debemos dejárselo al Señor, hermanos. Él es poderoso para cambiar los corazones, transformar las vidas, restaurar vidas, hermanos. Así sea de lo más vil y menospreciado que se encuentre esa persona. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Sigamos orando. Y tenemos muchas cosas por qué orar. Porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. Él es omnipotente. Debemos orar por nuestra nación, por nuestro presidente. Debemos interceder sabiendo que toda petición ante el trono de Dios, Él es más que suficiente, hermanos. Él puede vencer cualquier obstáculo ante el cumplimiento de su voluntad soberana y sus propósitos en esta generación. Así como veamos esta generación, hermanos, así como la veamos de perversa, de llena de pecado, Dios tiene propósitos, hermanos. Dios tiene propósitos y Él va a cumplir su voluntad. Amén. Número 2. Tiene un poder irresistible, o sea, invencible. Si Dios fuera un equipo de fútbol, para los que les gusta el fútbol, hermanos, diríamos que está invicto. Él nunca ha perdido ni perderá, hermanos. Nadie puede vencer a Dios. Todos sus propósitos están avanzando. A veces escuchamos, Dios tiene poder y el enemigo también tiene poder. Tú decides. Como si fuera una estira y una afloja. Si existiera un punto muerto y ninguno puede ganar terreno al otro, como si nosotros tuviéramos una opción. Así como en el juego de la cuerda, ¿verdad, hermanos? Que las mujeres jalan de un lado, los hombres del otro y a ver quién gana, ¿verdad? Necesitamos ponernos y venir detrás de Dios o de Satanás y ganar el día. ¿Será nuestra fuerza en una dirección y ganará el día? Claro que no, ¿verdad, hermanos? Déjame decirte que Dios es tan omnipotente que aunque estuvieran Satanás y todos los demonios del otro lado de la cuerda, Dios solo podría estornudar y ganar. Amén. Así de fácil, hermanos. Él es triunfante, Él es invencible. Y podemos verlo en Job 42:2. Dice así: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ningún propósito de Dios puede ser frustrado. En Isaías 14:27 también nos dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Nadie puede frustrar los planes de Dios. ¿Quién va a bofetear la mano de Dios y volverla atrás? En Isaías 43:13 nos dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Vamos al número 3, hermanos, que es que Dios tiene un poder inagotable. Su poder no disminuye. Él es el mismo desde la eternidad y hasta la eternidad, hermanos. Dios no se cansa, Dios no envejece. Isaías 40:28 nos dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Su poder es inescrutable. No podemos entenderlo, hermanos. No podemos ni terminaríamos de entenderlo, hermanos. Él da fuerzas al cansado y nos dice que podemos levantarnos
como las águilas. Qué hermoso, ¿verdad? Filipenses 4:13, lo conocemos todos, hermanos, pero a veces lo transgiversamos. Pero él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es su fortaleza, hermanos, la que nos ayuda. Quiere decir que podemos hacer todas las cosas dentro de la voluntad de Dios, todas las cosas que glorifican su nombre. Podemos hacer todas las cosas que Dios nos manda hacer porque de Él proviene toda nuestra fuerza y este poder inagotable se transfiere a nuestras vidas a medida que somos débiles. Y cuando lo miramos y confiamos en Él, Él nos permite cambiar nuestra debilidad por su fuerza y el poder de su Espíritu Santo dentro de nosotros, en el poder de la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, que busquemos de la palabra del Señor, que nos llenemos de Él, de la presencia de su Espíritu Santo, porque con su Espíritu Santo, hermanos, Él nos fortalece, nos consuela, nos levanta, nos sostiene, hermanos. Amén. El orden del conocimiento de Dios nos ayuda para hacer la obra de Dios a la manera de Dios, para la gloria de Dios siempre. Lo que sea que Dios nos haya llamado a hacer, Él nos da el poder para hacerlo, porque su poder es inagotable. Salmo 102:25. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Nosotros no podemos, hermanos, pero Él puede en nosotros y a través de nosotros. Amén. Vamos al número 4. Dice que su poder es incomprensible. Lo que decíamos, ¿verdad? No podemos entenderlo, no podemos comprenderlo. Tan infinito y vasto que no podemos comprenderlo. La omnipotencia está más allá de nuestro descubrimiento. Ni siquiera podemos imaginarnos cuán poderoso es Dios. Cualquiera que sean nuestros pensamientos más elevados y grandiosos sobre cuán poderoso es Dios, aún no alcanzan la realidad de su omnipotencia. En Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios puede hacer más de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, según este versículo que leímos, ¿verdad, hermanos? Ese es el resumen del poder de Dios en la salvación. Él tiene el poder para poder resucitar a los que estaban muertos en delitos y pecados, para ser vivificados por su soberana gracia regeneradora, para resucitarnos y vivificarnos en Cristo, darnos los dones del arrepentimiento en la fe, llamarnos a Él, abrir nuestros ojos ciegos, sacarnos el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. Este es el poder salvador de Dios que excede todo lo que podamos pedir o pensar. Es incomprensible. Amén. Y el número 5, hermanos, vemos que el poder de Dios es autoconsistente. Es decir, el poder de Dios obra en perfecta conformidad con todos sus atributos. ¿Ok? El poder de Dios solo funcionará en perfecta coordinación con su soberanía, con su sabiduría, solo funcionaría perfectamente con su amor, su gracia, su misericordia con cada uno de sus atributos. Por otro lado, muchas veces también, ¿verdad? Hay quienes se preguntan, ¿hay algunas cosas que Dios no puede hacer? Sí, hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Vamos a ver cuáles son. Dios no puede actuar de manera inconsistente con su propio carácter. Dios no puede morir, amén. Dios no puede mentir. En Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ahí nos está diciendo que Dios no miente,
prometió desde antes del principio de los siglos. Hebreos 6, 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, otra vez nos vuelve a repetir que Dios no miente, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Podemos tener esa confianza, hermanos, de que podemos asirnos, aferrarnos a Dios, a que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que Él no se equivoca, hermanos, que podemos confiar en Él. Así que su poder obra en perfecta conformidad con su voluntad soberana, con su perfecta sabiduría, con su asombrosa gracia. Esta es la omnipotencia de Dios. Animémonos, hermanos. Ya después de que vimos todo esto, ¿qué podemos pensar que pueda ser difícil para el Señor, hermanos? No podemos tampoco, ¿verdad? Aferrarnos a que no, es que yo quiero que tú ya lo hagas, Señor. ¿Por qué no lo has hecho, Señor? Mira a mi familiar, o mira este problema, mira esta enfermedad, mira esta situación. No, hermanos, su voluntad es perfecta y Él sabe lo que quiere hacer también con nuestras vidas, con nuestro carácter. Quiere moldearnos también, hermanos, a través de todas estas situaciones. Para Él nada hay imposible. Seamos fortalecidos al considerar la grandeza de su poder. Ninguna petición de oración está más allá de su capacidad para responderla, a menos que se mida con su perfecta voluntad y se encuentre en nuestra debilidad la fuerza perfecta para hacer todo lo que está dentro de la voluntad de Dios que Él nos llama a hacer. Amén, hermanos. A veces decimos que simplemente no creo que pueda hacer esto. O sea, nosotros decimos, no, pues es que yo no puedo hacer eso, Señor. ¿Por qué me mandas a hacer esto si es que yo no puedo, Señor? Pues ¿sabes qué? Si Él te ha llamado a hacerlo, y Él ha puesto ese llamado en ti, porque a veces nos hacemos como que, ay, ¿cómo dijiste, Señor? Como que no escuchamos, ¿verdad? Nos hacemos oídos sordos. Si el Señor te está llamando a hacerlo, sí puedes en el poder de su fuerza, porque Él es el que nos sostiene, el que nos levanta y nos fortalece para hacer todas las cosas, hermano, como lo dice su palabra. ¿Cuántos glorifican al Señor por eso, hermanos? Amén, gloria a Dios. A Él, hermanos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuántos decimos amén? Amén, ¿verdad? Y bueno, este es el atributo de la omnipotencia de Dios, hermanos. Démosle la gloria al Señor